cierto. Ya. Entonces, la última clase del último tema sería, ¿eh? Estaríamos casi cerrando el año con este tema, ¿eh? Y después viene, bueno, lo que a ustedes más les gusta, que son los plenarios, los parciales, los exámenes, ¿no es cierto? Bueno. ¿Habemos candidatos para el plenario o no? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿Alguno pensó? Todavía tenemos tiempo, pero no tanto, tenemos que avisar. Ya tenemos que avisar si hay candidatos. Es un tema bastante concreto, bastante llevadero, me parece. Se puede hacer una presentación. Teníamos el otro día... ¿Sí, Lucas? ¿Se avisa hoy, profe? ¿Se tiene que avisar hoy? Tendríamos que avisar hoy, sí, porque viste que es de martes a martes y nosotros estamos atrasados con el día de la clase, así que ya tendríamos que estar avisando. Durante la charla de ahora ustedes pueden organizarse, pensarlo, pero tendríamos que pasarme un nombre durante el día de hoy, ¿no? Como para yo avisar. La compañera que la vez pasada presentó la línea de tiempo me parece como le decía la vez pasada, me parece que, no sé quién era, pero no me acuerdo ahora, que había presentado la línea de tiempo, una de las que había presentado la línea de tiempo. ¿Está por acá? ¿Se acuerdan? Me parece que no está, profe. Acá está, me parece que era Brenda, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Hola, Brenda. Hola, profe. ¿Cómo te va? Estamos Bien. diciendo, ¿puede ser que vos hayas sido la que presentó la línea de tiempo tan linda la semana pasada? Sí, creo que depende de lo que signifique linda. No, todos sabemos acá, me parece que todos sabemos a qué nos referimos. Bueno, estamos buscando un candidata para el plenario, así que vos sabés que tenés algunos números puestos, ¿no? Sería interesante que presentes esa línea de tiempo y bueno, a partir de ahí el resto, ¿no? Pensalo, durante la charla tendríamos que avisar hoy, digamos, un candidato, dos, un suplente por las dudas o alguien que te quiera acompañar, pero me parece que puede ser interesante mostrarlo así, esa línea de tiempo y todos los conceptos que se derivan de ella, ¿no? Así que si te decidís, vos me confirmás durante la clase o me mandás por una... Mientras sea en el día de hoy, que me lo avisen, así yo puedo avisarle al jefe de cátedra que lo organice. Si no, queda desierto el tema y bueno, no se va a tratar, ¿no? En plenario. Así que bueno, eso es el primer punto. Segundo punto, bueno, ¿cómo le fue con el trabajo? Acá me pregunta si las otras comisiones confirmaron, no lo sé todavía, no lo sé. Probablemente lo publiciten hoy. No lo sé. Pero nosotros podemos confirmarlo si aparece el candidato. ¿Cómo les fue con, vamos a decir, la parte esta de un poco los análisis de los que sé, los hallazgos, la relación, los mecanismos fisiopatológicos de cada uno de los hallazgos? ¿Pudieron profundizar un poquito, hacer algunas hipótesis, digamos, llegar a conclusiones sobre esto? Si podemos ver un poquito eso y después algo de la cascada, si alguno tiene algún esbozo de cascada, ¿no? Tu micrófono, ¿quién dice acá sin micrófono? No sé quién es. HP dice, pero no sé quién es. Camila.
Camila. Ah, sí. Camila Mantilar, ahí está. Sí, Camila. ¿Estabas interesada en el plenario? ¿Puede ser? No. Ah, pensé que querías decir eso. Bueno, acá cualquiera que da un pasito adelante ya está, ¿eh? Ya es seleccionado rápidamente. Vamos a tener que dar un premio. El año que viene vamos a tener que plantear un premio para que se presente. Algún incentivo. No, pero sigo insistiendo con Brenda, ¿eh? Sigo insistiendo ahí. Me parece que vamos a quedar muy bien, toda la comisión. Bueno, vamos Brenda, ahí está. Ahí tenés seguidores. Bueno, ¿alguien tiene para mostrar, digamos, un poquito más allá de la línea de tiempo? Podría llegar a ser, ustedes están haciendo un trabajo, ¿no es cierto? Ya para la semana que viene, ¿no? El lunes lo tienen que presentar, ¿no? Así que, ¿algún boceto de ese trabajo, alguna hipótesis, algún desarrollo, la conceptualización inicial del caso? ¿Alguien tiene algo armado o lo pensaban hacer todo el fin de semana? De a uno, ¿eh? Profe, yo estaba armando la hipótesis del soplo, el desarrollo en realidad, Bien. y cuando me pregunté por qué era que aumentaba la viscosidad de la sangre, ahí entré como en fue como la pregunta que más me disparó a buscar información. Y bueno, nada, estuve viendo fórmulas y que relacionen la viscosidad con la velocidad del flujo, y por ahí me surgió una duda que la quería preguntar, que era si primero aumentaba la viscosidad, disminuía, perdón, la viscosidad de la sangre, o era primero que aumentaba el flujo sanguíneo. Claro, por ahí lo interesante es pensar cuál de las dos situaciones es la determinante, o las dos, o la combinación de las dos. Porque, por ejemplo, digamos, ¿qué otra situación podía generar soplos sistólicos de tipo funcionales, como es este, ¿no? Y sin haber una anemia, ¿no? Sin haber una anemia. ¿Recuerdan algún caso, digamos, de situaciones que generen soplo funcional que no sea por anemia, justamente, ¿no? Yo lo que encontré fue que habían unos soplos que eran inorgánicos o que eran anémicos, que eran propios de la anemia, que no tenían nada que ver con una disfunción en las estructuras valvulares del corazón. Claro. Entonces esa era como la diferencia. Y lo que por ahí me confundió fue que los determinantes de la viscosidad de la sangre eran 4, me acuerdo, y uno era el hematocrito, que sabemos que está disminuido por la disminución de la eritropoyesis en la anemia, sí. Y después decía que en la anemia se produce, para compensar la hipoxia tisular, un estado hiperdinámico, que es la frecuencia cardíaca aumentada y la velocidad del flujo también aumenta, claro, para hacer llegar flujo a los tejidos y oxígeno. Entonces eso producía la desagregación de los eritrocitos, lo que hacía que como que no se agregan, o tenía otro nombre, pero no me sale pronunciarlo, es como Ruolex o algo así, no sé. Y era como que no se agreguen, entonces eso también hacía que la sangre sea más fluida. Entonces no sabía si era primero porque aumentaba la velocidad de la sangre o porque disminuía el hematocrito. O las dos, pero en qué momento, en el momento de ponerlo en la cascada, que todavía no le hice, cuál ponía primero. Bien. ¿Y alguien lo tiene un poquito más claro? La causa del soplo.
o que tenga o alguna otra idea, o conoce otras situaciones en donde hay soplos funcionales, sería un poco la cuestión, ¿no? Porque esto es un soplo, como vos bien lo dijiste, inorgánico, o sea, que no hay una lesión anatómica, ¿no es cierto?, de la válvula, sino que con un corazón sano, unas válvulas sanas, se produce el soplo, ¿no? Esto, por ejemplo, para darle una idea, es común en niños, el soplo inocente, ¿no?, de los niños, ¿no? ¿Y qué otra situación así fisiológica ustedes conocen que puede acompañarse con soplos? Me parece que un estado febril, o sea, la fiebre en sí generaba soplos funcionales. Exactamente. Y ahí tenés un estado hiperdinámico, como bien lo dijo Brenda, sin anemia. Entonces, pareciera que la definición es esa, ¿no? Digamos, el estado hiperdinamico, ¿no? Pareciera que es como la condición suficiente para producir el soplo. ¿Qué pasa? La anemia, digamos, es la causa del estado hiperddinámico, ¿no es cierto? En este caso. En cambio, pongámosle, la embarazada. ¿Cuál es la causa del estado hiperdinámico de la embarazada? ¿Cuál sería? ¿Cuál se le ocurre que sería? No es la anemia. Pongámosle que no es una embarazada anémica, sino una embarazada sin anemia, pero que tiene un soplo. ¿Por qué? Puede ser que es por el aumento de la síntesis de glóbulos rojos para la compensación de la pérdida de sangre durante el parto. No, la mujer no tuvo el bebé todavía, está de 6 meses y tiene un soplo sistólico. Entonces, ¿por qué se produce? Entonces, convengamos que tiene un estado hipodinámico, esa embarazada, también, ¿no es cierto? Ahí está, bueno, acá lo dice el aumento del volumen minuto cardíaco. PT, no me acuerdo quién es PT, perdón. ¿Quién estaba escribiendo? En la medida que el que pueda participar, ahí está poniendo, ¿no? Lautaro Prado, sí, Lautaro Prado. Bueno, Lautaro, en la medida que el que pueda conectarse en el momento que interviene, estaría bueno para ver la cara y todo. Yo sé que a veces por problema de micrófono o conectividad, pero en la medida que pueda, bárbaro. Claro, el aumento de volumen cardíaco que tiene que ver con, o sea, finalmente, digamos, esa causa, digamos, del aumento del volumen minuto cardíaco, ¿qué está por detrás de eso? O antes. ¿Puede ser Sí. el aumento del volumen sanguíneo? Claro, exactamente, que se traduce en, ¿cómo se traduce en el corazón? Ese aumento de volumen sanguíneo. Recordemos un poquito para atrás los casos anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Gasto condiciona? cardíaco? Claro, exactamente. Gasto cardíaco, que bueno, es un poco relacionado con el volumen minuto, pero digamos, a la vez, ¿cuál es el condicionante previo del gasto cardíaco? ¿De qué depende? ¿De la precarga? Claro, exactamente. En este caso la precarga, o sea, exactamente, el volumen de llenado venoso, o sea, ese volumen exagerado se va a traducir en un mayor volumen de retorno venoso, ahí está, retorno venoso y precarga. Entonces, sin estar anémica, esta mujer está hipervolémica, y esa hipervolemia genera un estado hiperdinámico. Otra situación, digamos, metabólica que cursa con hiperdinamia. Puede ser fisiológica o patológica. Diríamos más lo patológico ya, ¿no? Ya hablamos de lo fisiológico, la fiebre, hablamos de la embarazada, hablamos del niño. Pensemos en alguna patología que cursa con hiperdinamia. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal.
¿Qué pasa con la tiroides? Ah, sí, yo había buscado y aparecía hipertiroidismo. No. Hipertiroidismo. Genera un estado hiperdinámico. Enfermedad de Paget, ¿la tienen? Por ejemplo, ¿no? O sea, como causa de aumento de retorno venoso, ¿no? Fístulas arteriovenosas, también, ¿no? O sea, bueno, van a encontrar un montón, ¿no? Un montón, pero quiero decir, la cuestión está en ese aumento del flujo, ¿no? Aumento del flujo que se transforma de un flujo laminar y silencioso en un flujo turbulento y ruidoso. Yo no sé cómo viene el tema de la viscosidad de la sangre. Si alguien leyó precisamente, puntualmente, viscosidad, digamos, como determinante, debe ser como determinante de la mayor velocidad, digamos, ¿no? del flujo sanguíneo. ¿Pero alguien lo tiene más claro eso de la viscosidad de la sangre? Yo Sí. tengo como que la viscosidad en la anemia disminuye por el bajo hematocrito. Y que, bueno, esta baja viscosidad también causa una disminución en la resistencia vascular periférica, que son directamente proporcionales. Y bueno, al disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye el gasto cardíaco también. Y para compensar este bajo gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Claro. Y Claro. con esta última causaría la palpitación y el soplo sistólico. Sí, exactamente. Por eso me pregunto si lo más importante es la disminución de la viscosidad o lo más importante es la hipoxemia que está generando el mecanismo compensatorio y todo el estado hiperdinamico compensatorio, ¿no? Me pregunto si no va por ahí y como para que ustedes lo terminen de dirimir eso, ¿no? En la presentación, cuánto hay de cada cosa, ¿no? Si con estado hiperdinamico alcanza evidentemente alcanza, ¿no? Para producir el soplo, ¿no? Pero bueno, si está nombrada la viscosidad, profundicen ahí y que eso quede claro, ¿no? El tema es de la viscosidad. ¿Cuánto juega la viscosidad, ¿no? La disminución de la viscosidad de la sangre. Perfecto. Bueno, la intensidad del soplo, ustedes vieron que dice 1 en 6, ¿no? Así que se están dando cuenta de que es un soplo muy imperceptible, muy leve, propio de los soplos funcionales también, ¿no? Es decir, es muy raro encontrar un soplo funcional más de 3 en 6, ¿no? Ya ahí estamos hablando también de soplos patológicos, ¿no? Orgánicos. Así que es una de las características del soplo, ¿no? Y si uno tuviera que darle una forma a ese soplo, ¿qué forma le daría? Si tuviera que darle una forma al ruidito, digamos, al sonido, ¿qué forma le daría? ¿Se entiende la pregunta? Ustedes cuando estudiaron soplo vieron que había distintas formas de esa sonoridad, ¿no? Por ejemplo, un soplo de regurgitación mitral, de insuficiencia mitral, ¿no? Ese soplo probablemente sea todo igual en toda su trayectoria, o sea que tendría una forma rectangular. O sea, no es que empieza despacito, aumenta y disminuye. Ese sería el romboidal, forma romboidal de, por ejemplo, la estenosis aórtica. ¿Lo tienen? ¿Sí? Digo un poco esto para relacionarlo con los soplos, ¿no? Porque probablemente vayan por ahí, ¿no? Las exposiciones, las preguntas y el conocimiento. Cuando uno toca soplo, digamos, está bueno relacionarlo con orgánicos, no orgánicos, funcionales, forma, intensidad, ¿cierto? Este tipo de cosas, ¿no? O sea, el tema de los soplos, ¿no? A eso iba un poco la relación. Entonces tenemos un soplo romboidal de la estenosis aórtica, un soplo rectangular de la insuficiencia mitral. Y así
otras formas, ¿no? Formas y sonidos. Bueno, ¿con el soplo algo más? ¿O podemos ver otro hallazgo? ¿Alguien investigó algún otro hallazgo? Como por ejemplo, cefalea, mareo, disnea, por ejemplo. Si tuviéramos que hablar sí, disnea, si tuviéramos que hablar de disnea, ¿a qué lo podríamos atribuir en el caso de la anemia, no? Al transporte deficiente de oxígeno. Uh-huh. Bien. ¿Cómo termina el paciente, digamos, relacionando ese transporte insuficiente de oxígeno con la sensación? Porque no deja de ser la disnea una sensación subjetiva, ¿no es cierto? De falta de aire, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega, digamos, te parece que se llegaría a esa sensación, ¿no? De falta de aire. Por ejemplo, uno intuitivamente podría ser, y no le llega, viene el oxígeno al sistema nervioso central y eso genera una sensación de falta de aire. Pero, ¿será cierto? ¿O es algo que se me ocurrió a mí ahora? ¿Viste? O sea, sería una hipótesis esa, ¿no? Pero ¿será cierto o será otra, digamos, la cuestión de la disnea? Piensen en todos los casos que vimos disnea, ¿no? No solamente este. Piensen en la disnea de el EPOC, piensen en la disnea de la cardiopatía, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Profe, ¿no es que la disminución del oxígeno, creo que por debajo de 60, lo de la presión parcial de oxígeno estimula al centro respiratorio y hace que hiperventile el paciente, o sea, o aumente la respiración y la profundidad? Creo que va por ahí. Claro, como mecanismo compensador, digamos, ¿no? Sí, de todas maneras, cuando ustedes investiguen un poquito más de disnea, se van a dar cuenta que hay taquimneas, como vos decís, Brenda, taquimneas sin disnea, y al revés, ¿no es cierto? A veces hipoxemia sin disnea, es decir, como que es como el dolor, ¿no? Es decir, es una sensación subjetiva que algunos lo sienten más y otros lo sienten menos, ¿no? Entonces, hay como mecanismos intrínsecos más involucrados que justifican la disnea, que no está tan claro, ¿no? No está tan claro. Ni yo lo tengo tan claro, ni la bibliografía está tan clara. Entonces, hay como hipótesis, y acá estarían involucrados los receptores torácicos, ¿no es cierto?, que detectan un esfuerzo ventilatorio mayor al habitual o desproporcionado con la orden que da. Pareciera que está disociada la orden del sistema nervioso central con la capacidad de movilizar el tórax, detectado a través de los receptores torácicos, ¿no? Receptores de estiramiento, receptores torácicos. Entonces, en definitiva, pareciera que hay, y quizás no sea la anemia el caso más típico, ¿no? Sino quizás uno lo encuentre mayormente en el asma. Es decir, cuando el paciente quiere compensar y el aparato respiratorio no acompaña, vamos a decir así, ¿no? Es decir, quiere movilizar aire y sus vías respiratorias no lo acompañan, su parénquima no lo acompaña. Entonces, esa disociación, digamos así, ¿no?, entre la orden, digamos, del sistema nervioso y la respuesta está alterada y pareciera que se detecta esa disociación. Y eso es lo que genera la sensación de disnea, ¿no? Esto es una de las explicaciones que yo en algún momento leí, quizá en el librito este de respiratorio que vimos en EPOC, ese de neumonología, que por ahí lo deben tener en algún lado.
Es algo más profundo, pero da cuenta de lo complejo que puede llegar a ser la explicación de la disnea, digamos, ¿no? De todas maneras, uno puede quedarse con estas explicaciones, ¿no? Si la hipoxemia genera una respuesta compensadora del sistema nervioso y eso es detectado, vamos a decir así como... Pero bueno, más intrínsecamente pareciera que está este mecanismo, ¿no? De disociación entre la orden y la respuesta, ¿no? Con lo cual, si la respuesta viene bien de la mano con la orden, capaz que el paciente está taquipneico, ¿no es cierto? Está respirando rápido y no siente disnea, digamos, ¿no? Porque por su aparato respiratorio responde. ¿Se entiende? Sería como la taquicardia sin palpitaciones, vamos a decir así, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, esto te los tiro así como para profundizar un poquito más y cuando hablan de disnea puedan profundizar un poquitito más eso, digamos, ¿no? O sea, uno quiere llegar a la causa íntima de esta sensación subjetiva, que como todo, en un paciente va a ser mayor y en otro paciente va a ser menor. De hecho, en los pacientes que tienen disnea, sobre todo pacientes terminales con cáncer, el tratamiento de la disnea es la sedación, ¿no? Es la sedación con morfina, digamos, para calmar esa sensación, vamos a decir así, ¿no? De ahogo que tiene el paciente, ¿no? Bueno, disnea. ¿Algo más de disnea? ¿Alguien quiere...? Sí, en Sí. este caso, nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria más bien normal, ¿no? Como que eso no lo modifica. Claro, claro. Pero cuando se refiere a disnea, ¿a qué disnea se refiere? Fíjate bien cuando lo dice en el caso, cuando lo relata. Ah, No habla de disnea de reposo, ¿cierto? ante esfuerzo, claro. Claro. Habla de disnea de esfuerzo. Cuando vos lo estás revisando a la paciente, probablemente esté en reposo, seguramente en reposo y encontrar una frecuencia respiratoria normal, ¿no es cierto? Claro. No así la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Que estaría aumentada. Y ahí largamos con la parte cardiovascular. ¿Alguien lo tiene esto visto? El tema de la taquicardia, las palpitaciones. No formulé una hipótesis todavía, pero Sí, no, considero está que puede bien. ser parte de lo que hablábamos recién, de varoreceptores o receptores que se encuentren en los grandes vasos que envíen información Ajá. ya al sistema nervioso central de sangre con poco valor de oxígeno o algo por el estilo. Está bien. Y entonces la taquicardia sería un mecanismo compensatorio, ¿no es cierto? Va todo por el mismo camino, ¿no? Necesitas mover más sangre, digamos, para generar el intercambio gaseoso que se tiene que producir, ¿no? Pero bueno, después también profundicen un poquito más a ver el mecanismo final de la taquicardia, ¿no? En esta misma línea de lo cardiovascular, en esta paciente no ocurre, pero pongámosle que sea un paciente de riesgo cardiovascular. ¿Qué otra cosa podría tener un paciente anémico? ¿Qué otro síntoma podría tener? Además de la taquicardia y las palpitaciones. Y precisamente con el esfuerzo. Y la disnea, ¿no? Pero cardiovascularmente. Paciente, supongamos que el paciente es obeso, ¿no es cierto? Es dislipémico, es sedentario, tiene más de 50 años. ¿Algo relacionado a lo vascular? Exactamente. ¿Qué podría ser? ¿Cómo se podría manifestar? ¿Frío en las extremidades? ¿Cómo? ¿Frío en las extremidades?
Frío en las extremidades, digamos, explicado por qué tema lo explicarías. Por la irrigación ineficiente. Está bien. Como un mecanismo de redistribución, ¿no? De flujo. Claro, para asegurar irrigación en todo lo que es el sistema nervioso. Bien. Y todo. Bien. Y sobre todo si le agrego a este paciente que es fumador, suponete que le agrego que es fumador, entonces tendría una gran tendencia a tener obstrucción arterial periférica, ¿no es cierto? O arteriopatía periférica, ¿no? Usted sabe que los fumadores tienen predilección, digamos, por los miembros inferiores. Con lo cual, una de las manifestaciones que tiene el paciente, vamos a decir, arteriópata periférico, es la claudicación, ¿no? La claudicación por dolor en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, si a esta situación uno le agrega la anemia o la deficiencia de transporte de oxígeno, podría tener un agravamiento de la claudicación intermitente, ¿no? Que tenga, ¿no? O sea, tendría más frecuentemente dolor que parar más frecuentemente, ¿no? Bueno, y esto mismo, a nivel cardíaco, ¿qué generaría? ¿Qué podría generar? Este mismo mecanismo fisiopatológico a nivel... Yo pensaría que aumentaría la frecuencia cardíaca para asegurar el volumen minuto. Eso sí, y ya más o menos lo estuvimos diciendo, pero yo te digo, pensando en una arteriopatía de base, ¿no es cierto?, que en los miembros inferiores se manifestaría con aumento de la claudicación. ¿Qué es la claudicación? El dolor ante la marcha, digamos, ¿no? Bueno, esto mismo a nivel cardiovascular o cardíaco o miocárdico, ¿cómo se manifestaría? ¿Podría ser un infarto del miocardio? Podría ser un infarto del miocardio. ¿Y no siendo tan drástico? ¿Sí? ¿No siendo tan drástico? ¿Qué? ¿Angina de pecho? Angina de pecho, exactamente. O sea, ANGOR, ¿no? Es decir, siempre lo mismo, es decir, disminuye el transporte de oxígeno. Entonces, en lugares donde normalmente está al límite la reserva tisular está al límite, porque no hay mecanismo compensatorio, porque el paciente, capaz que este paciente con un esfuerzo grande siente dolor precordial, pero la anemia sería el equivalente a un esfuerzo grande, ¿no es cierto? Es decir, le falta oxígeno y se produce ese desbalance, digamos, entre demanda y oferta de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes relacionen todos los temas, ¿no? O sea, porque esa es la manera que lo están entendiendo, ¿no? Cuando ustedes puedan hacer un ping-pong de cosas y salirse un poquito del caso, a veces incluso, ¿no? Bueno, y si este paciente tuviera tal cosa, como decíamos el otro día, y si esta paciente tuviera otra causa de hemorragia digestiva, de anemia, por ejemplo, hemorragia digestiva, o sea, no podemos dejar de pensarlo, ¿no? Porque en el futuro va a estar en manos nuestras la salud de las personas, ¿no? Entonces, no podemos dejar de pensar. Si un paciente está anémico y tiene factores de riesgo, yo le tengo que preguntar, además de todo lo que me dice, ¿y no tiene dolor en el pecho cuando camina? Y por ahí sale que sí. Y resulta que lo más riesgoso que tiene ese paciente es la angina de pecho o la posibilidad de un infarto, como decíamos recién, ¿no? Entonces, ese es un poco el juego, ¿no? De decir, bueno, con lo que vamos aprendiendo, ir agregándole complejidad a los pacientes, que es en realidad como vienen, ¿no? No viene una anemia, no viene una angina de pecho, sino que viene, lo más probable es que venga todo junto, ¿no? Cuanto más se da, más patología. Por eso la pediatría es tan pura en cuanto a, digamos, a patologías. La vemos, en cambio la geriatría viene complicada, ¿no? Porque está la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra explicación, algún otro hallazgo de otro nivel que ustedes quieran abordar?
lo que dice el caso, ¿no? Hola, profe, yo tengo una consulta. Ujú. Porque quería hacer una hipótesis de que la paciente está en su tercer embarazo y que se le suministra hierro. Pero no sé si queda que si yo hago la pregunta fisiopatológica, como que, ¿por qué proceso una embarazada presenta una deficiencia de hierro? No sé si estaría bien porque consideraría como un embarazo como una patología y no sé si es correcto. Y bueno, la hipótesis dice que una embarazada puede presentar deficiencia de hierro debido al aumento de requerimiento de este, como consecuencia del aumento desproporcionado de la producción de glóbulos rojos. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, vos lo podés hacer perfectamente. Lo que no tenés certeza en esta paciente, no tenés certeza en este caso, es que realmente tenga una, digamos, sea la causa, Sí. ¿no? En esta paciente, que sea la causa del déficit. Nosotros lo tiramos como hipótesis de que puede estar llegando a su metrorragia, vamos a decir así, a los 6 meses, con deficiencia de hierro. Es una hipótesis porque haya quedado mal curada de la anemia, porque no terminó el tratamiento de hierro, etcétera, lo cual después se agregó la dieta vegetariana, ¿cierto? Pero está bien como ejercicio. O sea, concretamente lo que te quiero decir, tenés un que sé seguro que la paciente estuvo embarazada, ¿no es cierto? Pero no tenés un que sé seguro de que la paciente tiene un déficit de hierro por eso. Claro, Pero, porque leí que también se puede dar por una falsa anemia por incrementos de volúmenes desproporcionados. Y no sé si sí, será una o la otra. más que nada, el hematocrito bajo sería, ¿no? O sea, si tenés hemoglobina, concentración de hemoglobina baja, es anemia, ¿no? Le dijimos que menos de 11 gramos. Y a nivel de la reserva de hierro, el conteo de ferritina sérica te habla de déficit de los depósitos. No, está perfecto, digamos, pensar que una paciente con déficit de sus depósitos puede haber sido generado por su embarazo, ¿no es cierto? Y la anemia consecuente. Lo que no tenemos certeza es si en esta paciente ocurrió eso, ¿viste? Pero bueno, hecha la salvedad esa, vos podés ejercitar cualquier hipótesis, digamos, ¿no? En el caso. Bueno, gracias. Así que está bien, yo creo que es valedero. Siguiendo con, digamos, en otra época en la cátedra hubiéramos sido más estrictos en eso, es decir, si no vos no tenés dos que sé concretamente para relacionar, como que no podíamos avanzar mucho, pero hoy estamos en ese sentido más flexibles, así que no va a haber problema con eso. Hasta es mejor que ustedes puedan salirse un poquitito del libreto y barajar más situaciones, más temas, ¿no? Así que bueno, después, ¿qué otro síntoma así importante tenemos? Yo le digo, por ejemplo, la palidez, que lo dice la paciente, ¿no? Que cada vez se ve más pálida, ¿no? ¿Cómo la explicarían en la anemia de palidez? ¿Cómo la podrían explicar? Por la... perdón. Porque el déficit de hierro, en consecuencia, va a afectar en lo que es la síntesis de hemoglobina. Y la hemoglobina tiene el grupo hemo, que es lo que le otorga el pigmento rojo a la hemoglobina. Y los glóbulos rojos, al tener menos cantidad de hemoglobina, eso se va a traducir en una sangre un poco más clara. No sé si está bien dicho esta última parte, pero a nivel corporal se va a ver, por ejemplo, en las conjuntivas que la paciente tiene, que las conjuntivas pálidas, que es un lugar con muchos vasos sanguíneos, se van a ver mucho más pálidas, mucho más claras. Correcto. Si yo te digo que una persona se pone pálida y no es por anemia, digamos, ¿no?
por ejemplo, alguien que está con una lipotimia, ¿cierto? Se pone pálido, ¿no? Y no está anémica. ¿Cuál sería la diferencia? Digamos? ¿Por qué se pone pálida esta persona sin tener anemia? ¿Cuál sería la causa? ¿No? A todos, ¿eh? ¿Podría ser por una vasoconstricción de los vasos periféricos? Ajá. Bueno, yo había leído que sumado Bien. al caso que dice Lucas de la menor cantidad de hemoglobina oxigenada, también era por una redistribución sanguínea desde regiones que requieren Claro. menos cantidad de oxígeno de forma constante hacia otras que sí, como por ejemplo el cerebro y el corazón. Claro. Y en este caso, por ejemplo, la lipotimia, ¿cómo llegarías a ese mecanismo? En el caso de la lipotimia o el síncope, ¿no? ¿Cómo se produciría eso o por qué? Ese mecanismo que vos decís, de vasoconstricción. No estoy muy segura, pero podría ser por la activación del sistema nervioso simpático. Ajá, exactamente. No estoy sí, segura, sí. Estoy tirando un poco de fruta. Ay. Claro. ¿Y por qué se activa el sistema nervioso simpático? Te voy un poquito más atrás. Claro. ¿Por qué se activaría en el caso vamos a decir así, el síncope, vamos a decir así, ¿no? O la lipotimia. O sea, para ir un poquito para atrás, está bien, se activó el sistema. ¿Por qué? ¿Qué detecta? ¿Qué detecta el sistema de varoreceptores? Que hay una disminución de la presión. ¿De la? De la presión. Ajá. ¿Y por qué? O podrían ser, no sé, que se detecte hipoxia cerebral a nivel del sistema nervioso. Claro, pero digamos, vamos un poquito más para atrás. Una persona sana está en una reunión, digamos, con mucho hacinamiento, mucho calor, de golpe se pone pálida y tiende a desmayarse o se desmaya. Ustedes la ven, está pálida. Por suerte le toman el pulso, tiene buen pulso. Es más, le miran las conjuntivas y están bien coloreadas. Entonces, ¿qué tiene? Palidez de piel, no de las conjuntivas. O sea, los quiero llevar a esta diferenciación, ¿no? A la piel con respecto a las conjuntivas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahora con la idea? ¿Qué diferencia hay entre un paciente anémico, que en todo caso, digamos, sí, paciente anémico que está con palidez de piel y mucosa, y una paciente, digamos, con una lipotimia que está pálida, pero solo la piel y no la mucosa? O sea, no la conjuntiva, vamos a hablar con claridad. La mucosa puede estar pálida, pero la conjuntiva. O sea, ¿qué diferencio yo mirándole la conjuntiva con respecto a, por ejemplo, el pulpejo del dedo o el lecho ungueal? ¿Qué diferencia tengo? Lo están diciendo ustedes. Puede ser, profe, que en el caso de la paciente que, digamos, que tenga la piel pálida, eso, como decían recién, que es por la redistribución del flujo, la vasoconstricción, pero en el caso de la anemia, no sé si estaría bien dicho, pero está más relacionada, si bien hay una vasoconstricción, pero por la composición de la sangre en sí, como decía Lucas recién. Exactamente, sí, eso es un poco la idea, ¿no? Es decir, vos estás teniendo en las conjuntivas un acceso al lecho vascular capilar prácticamente, bastante independiente de esta vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, en definitiva, lo que vas a evaluar es el color de la sangre, ahí, ¿no? No tanto la circulación. En cambio, en el resto del cuerpo, lo que más ves tiene que ver con la vasoconstricción, digamos, ¿no? Entonces, esto de las conjuntivas abre las aguas ahí un poquito sobre si esa palidez es por vasoconstricción o por anemia.
¿Sí? Esa es un poquito, no es tan tajante, pero un poco la idea es esa. Algo parecido con esto lo van a ver en cianosis, que el mismo fenómeno a nivel de la hemoglobina, pero ya reducida, o sea, por la hipoxemia, ¿no? Entonces, cuando la cianosis es de los miembros, digamos, de las partes distales, hablamos de cianosis distal, de cianosis periférica. Cuando la cianosis es de la mucosa, ¿no es cierto? Sobre todo de los labios, estamos hablando de que ya la sangre circula con la hemoglobina reducida, con la cantidad de hemoglobina reducida capaz de producir cianosis, ¿no? O sea, sí. ¿Y esta paciente con anemia podría tener cianosis o no? No lo mencionan en el caso, pero... No, muy buena, muy interesante la observación. Me gustaría que los demás puedan contestarte. ¿Y por qué sería que sí o que no? ¿Podría tener cianosis esta persona? Podría ser como que, porque la cianosis se da por una acumulación, o bueno, porque ahí aumenta la hemoglobina desoxigenada, y en la anemia lo que falta es hemoglobina, o sea, hay poca hemoglobina. Entonces quizás, bueno, no sé, no hay cianosis. Exactamente, claro. O sea, es digamos, la concentración de hemoglobina reducida. Sería lo que produce la cianosis, ¿no? Al tener menos hemoglobina, o sea, es más difícil que un anémico se ponga cianótico que un poliglobúlico, ¿no? El poliglobúlico tiene más hemoglobina, entonces tiene más posibilidades de tener cianosis que... o sea, podría tenerla, ¿no es cierto? Pero también habría que explicar el mecanismo. ¿Por qué lo va a tener si tiene un buen intercambio gaseoso a nivel respiratorio? ¿No? O sea, que vos me digas que por vasoconstricción hace una cianosis periférica y podría ser por la rémora que se produce a nivel periférico, podría ser, pero está compensado por la baja concentración de hemoglobina, con lo cual tiende a no verse esa cianosis, ¿no? Periférica. Así que no tendría causas para tener cianosis esta paciente. Está bastante distanciada la anemia de la cianosis por este mecanismo, ¿no? Que estamos diciendo, ¿no? Pero está bueno el ejercicio, está bueno preguntárselo, para justamente para aclararlo, ¿no? Bien. Muy obvias, ¿por qué digamos, el hematocrito está bajo? Pero bueno, no estaría mal explicarlo. No estaría mal explicarlo, ¿no? Para hacer ejercicio. ¿Por qué? Pero si uno va más allá, diría, bueno, ¿por qué el volumen corporal medio está bajo? O sea, ¿por qué es una anemia microcítica? ¿Se entiende la pregunta dónde va, no? Es decir, no solo hay que explicar los síntomas físicos, sino también los hallazgos bioquímicos, ¿no? Todo tiene que tener una explicación. Entonces, por ejemplo, la microcitosis, creo que algo que hablamos la vez pasada, pero ¿qué relación tendría con este tipo de anemias microcíticas, perdón, ferropénica? ¿Sí? ¿Por qué es microcítica la anemia ferropénica? Esa sería la pregunta, digamos, ¿no? Yo encontré que podía ser, bueno, justamente por la baja síntesis de hemoglobina, porque los eritrocitos son principalmente hemoglobina en su interior, no tienen núcleo, no tienen organelas, entonces no me acuerdo el porcentaje de los cuales estaban conformados por hemoglobina, pero eran muy altos. Entonces si hay poca síntesis de hemoglobina, su tamaño disminuye, calculo. Podría llegar a ser... Además del color. Podría llegar a ser. ¿Alguna otra posibilidad le ven a esto de la microcitosis?
Puede ser, no me acuerdo si era en este tipo de anemia, pero creo que había leído algo del estado de maduración de los eritrocitos al llegar a la sangre. Como que llegan no en su estado maduro, sino como en un estado quizás un poco inmaduro por intentar liberar más cantidad o producir más eritrocitos para poder no sé si lo estoy explicando bien, como que se liberan más eritrocitos por estas cantidades de oxígeno tan deficientes en la sangre, y muchos de estos eritrocitos se encuentran inmaduros y por eso el tamaño reducido. Algo así creo que había leído, pero no me acuerdo si era acá, en este tipo de anemia. Bueno, acá hay que tener cuidado con esto porque ahí te estás metiendo en el tema de anemias regenerativas versus las no regenerativas, ¿no? No sé si vas por ahí, ¿no? Es decir, cuando hay un mecanismo de compensación, de generar más cantidad de glóbulos rojos, es porque estamos en una anemia de tipo regenerativa. ¿Es el caso de esta anemia? ¿Sería una anemia regenerativa o no regenerativa? La ferropénica. No regenerativa, porque no se está produciendo. Claro. Con lo cual tiende a, el resultado es una producción escasa de glóbulos rojos, con su intermediario, el reticulocito, que va a estar bajo, ¿no? Por eso esta paciente, otra de las preguntas sería, ¿por qué tiene reticulocitos bajos? Bueno, nos adelantamos por esto que decís, Lucas, ¿no? O sea, en principio, si vamos por ese lado, sería una anemia no regenerativa, que se traduce en pocos glóbulos rojos inmaduros, que serían los reticulocitos, que, dicho sea de paso, son macrocitos, los reticulocitos. Si ustedes van a ver, una causa de macrocitosis se puede dar, por ejemplo, en la anemia hemolítica, porque es regenerativa, se produce una gran cantidad de reticulocitos, y el reticulocito es grande. Después pierde el núcleo y se transforma en el eritrocito, ya más pequeño, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado no sería, pero de lo que dice Luca, hay una parte que yo creo haberlo leído en algunos artículos, que tiene que ver con la eritropoyesis ineficiente, vamos a decir así, ¿no? En este caso es una eritropoyesis ineficiente, que creo que uno de los mecanismos compensadores es generar más glóbulos, más cantidad de glóbulos rojos, pero ya sería, digamos, por la ineficiencia, ¿no? Por la ineficiencia saldrían más glóbulos rojos de menor tamaño, como un mecanismo compensador, digamos. Pero léanlo, profundícelo, creo que está en uno de los artículos que les dimos. Entonces, se podría explicar así la microcitosis, ¿no? Como, digamos, una eritropoyesis ineficiente, que no se traduce en reticulocitos, sino que se traduce en más cantidad de glóbulos, vamos a decir así, defectuosos, ¿no? Y de ahí viene después el otro indicador de la amplitud de distribución eritrocitaria, es decir, cuando esa cantidad de glóbulos defectuosos se distribuye de una manera determinada, estamos más en relación a un tipo de anemia que otro, digamos, ¿no? Pero bueno, va por ahí, Lucas, habría que profundizar eso un poquito, para no confundirlo con las regenerativas, digamos, ¿no? ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Que me surgió recién. Establecimos que, bueno, que la causa principal de esta anemia fue por las hemorragias, la menorragia que tuvo la paciente, pero ¿eso no sería regenerativa? ¿No es una anemia regenerativa si es por pérdida? Está muy interesante, ¿eh? La pregunta está muy buena. Cada vez más candidatas sos al plenario, Brenda, ¿eh? Sí. Como que sigas preguntando así, ya te anoto directamente. Porque sería como que la causa principal fue claro, regenerativa, y después por la deficiencia de hierro fue no regenerativa. ¿O así? Bueno, está buenísima porque justamente ahí tenemos la gran diferencia entre las hemorragias agudas y las crónicas. ¿Sí? Entonces, no sé si usted
cuando le enganchan el hilo me interrumpen y lo toma cualquiera de ustedes, yo te la idea. Pero está bárbaro lo que dice Brenda, porque justamente un sangrado puede ser crónico, es decir, de hecho esta paciente viene hace varios meses y no sabemos cuánto tiempo atrás, con un sangrado, digamos, un poco más normal, pero no es una hemorragia, digamos, aguda, ¿no? Es una hemorragia crónica, en el sentido que todos los meses pierde un poco más de lo que tiene que perder. Entonces, ¿qué está perdiendo? ¿Glóbulos rojos o hierro? Esa es la pregunta. Desde ya que las dos cosas, pero digo, ¿qué es lo determinante? ¿Qué es lo que realmente condiciona la anemia? ¿La pérdida de sangre o la pérdida de hierro? Acuérdense las proporciones de hierro, dónde estaban en el organismo en mayor cantidad, digamos, ¿no? Acuérdense que hablamos de la relación entre el hierro que entraba, el hierro que salía, pero fundamentalmente el hierro que tiene el eritroblasto, digamos el eritrocito, que es muy grande, ¿no? Es decir, estábamos hablando de algo de 50 miligramos cada, sí, son 2 gramos en todo el volumen, así que estaríamos hablando de 1 gramo por litro, o sea, 100 gramos por cada 100 mililitros sería, ¿no? Una cosa así. Entonces, es mucha la cantidad de hierro que se pierde con esa sangre. Entonces, si lo que se pierde es sangre, damos lugar a una anemia regenerativa. Es decir, a ver, dicho de otra manera, si yo pierdo sangre, ¿tengo hierro para generar eritropoyesis? O sea, para hacer una anemia regenerativa, voy a tener lo que vos decís, Brenda, es decir, una compensación con una eritropoyesis efectiva. Ahora, si yo lo que pierdo es hierro y termino siendo una ferropenia, ¿no es cierto? Voy a tener no voy a poder tener una compensación porque tengo una eritropoyesis inefectiva, por la falta de hierro. Entonces se traduce en una no regenerativa. ¿Sí? Entonces, todo depende de lo agudo o lo crónico, digamos, la hemorragia. La hemorragia aguda, sí, va a producir más pérdida de sangre que hierro. La hemorragia crónica produce más pérdida de hierro que sangre o glóbulos rojos. Entonces, ahí está la diferenciación, ¿no? Una hemolítica, evidentemente, va a ser regenerativa, un sangrado agudo va a ser regenerativo, pero un sangrado crónico, y sobre todo una sangre oculta en materia fecal, por ejemplo, va a ser una anemia ferropénica. Ahí está la diferenciación. O sea, es la misma causa, pero te da 2 resultados distintos. Si fuera una metorragia masiva, que las hay, ¿no es cierto? Un aborto, ¿no es cierto? O sea, realmente puede producir una anemia regenerativa, ¿no? Porque es una hemorragia aguda. En el medio están los grises, seguramente, ¿no? En el medio están los grises, que hay una mezcla de los dos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Me quedó Bueno. claro. Sí, porque es interesante eso, como decís. Bueno, ¿algún otro síntoma o hallazgo que ustedes hayan investigado? Yo mientras voy chumeando acá. Bueno, un poco lo que hablamos la vez pasada, que estuvimos jugando con las causas, digamos, es decir, el vegetarianismo sobre, digamos, lo que es la pérdida de sangre por la metorragia. Son 2 hipótesis en definitiva, ¿no? O sea, que nosotros las tomamos como más para el lado de la metorragia, pero en definitiva son 2 hipótesis de estudio, ¿no? Es decir, la pregunta sería, dieta vegetariana estricta y anemia, metorragia y anemia. Entonces, las 2 requieren una profundización, ¿no? O sea, a la hora del trabajo, a la hora del desarrollo, usted tiene que decir, ¿por qué motivo una paciente vegetariana estricta puede desarrollar anemia? El resultado puede ser que no es así en general, o que tiene que haber factores concomitantes, digamos, ¿cierto? O el de la metorragia. ¿Por qué motivo una paciente que tiene metorragias
pero no es metrorragia la palabra, es hipermenorrea, ¿no? Porque son menstruaciones más abundantes que lo normal. La metrorragia es cuando está fuera del ciclo, ¿no? Entonces, esta es una paciente que tiene sus ciclos, pero con exceso de sangrado. Entonces, llamamos de hipermenorrea ahí, ¿no? Hipermenorrea. Y cuando se agrega la irregularidad menstrual, entra a jugar lo que es la menometrorragia, digamos. Pero bueno, en este caso sería una hipermenorrea, ¿no? Entonces, estas dos cosas que las dimos por sentada son motivo de desarrollo, ¿no? En el trabajo. ¿Sí? O sea, no lo demos por sentado, ¿no? Así que hay que hacer el desarrollo de por qué digamos, la dieta no y la metrorragia y hipermenorrea sí, o viceversa. Bien. Bueno, ustedes lean el caso y todo dato positivo tiene que tener su pregunta, por más que sea un poquito redundante, digamos, ¿no? Y incluso algún dato que parece descolocado, y yo ahí, por ejemplo, les tiraría el tema de la hipertensión. ¿Tiene hipertensión esta paciente? Los valores de tensión arterial. 125/90. ¿Qué les dice? ¿Cómo lo verían ustedes eso? Más o menos altos están. Siendo mujer. Bien. Bueno, entonces uno se pregunta, tengo un dato positivo, la hipertensión, tengo un hallazgo, la anemia, ¿tiene algo que ver o no? Bueno, por ahí no tiene nada que ver, o por ahí sí. Entonces, también no dejen de revisar esos hallazgos, esos, vamos a decir, confusores pueden ser, ¿no? Cuando están puestos en el caso a modo de confusor, o simplemente el paciente lo relata como algo más, pero que no tendría que ver con la enfermedad. O sí, o sea, eso, ustedes fíjense si podría tener alguna relación estos valores de tensión arterial con la anemia, o no, pero en todo caso es algo que hay que investigar un poquito porque está en el caso, y para decir que sí o que no, hace falta una mínima investigación, digamos, ¿cierto? Así que a mí en principio me da la impresión de que no sé a ustedes si le da alguna impresión. No así la taquicardia, que sí, tiene un mecanismo compensatorio, pero la hipertensión pareciera que va por otro lado. Pero ese pareciera no alcanza, ¿no? Hay que profundizarlo un poquito. Lo pienso ahora, profe, podría ser que tenga algo que ver con que los riñones sensan niveles de sangre desoxigenada altos o algo por el estilo, o niveles de oxígeno bajos en las arteriolas, secretan, y empieza toda esta cascada que estimula la vasopresina, la angiotensina, y aumenta la tensión arterial. Quizás, estoy pensándolo ahora, podría ser. O sea, está bueno como hipótesis, está bueno. Habría que ver si en la práctica esto se traduce en hipertensión o no, pero está bien, el mecanismo está, uno lo puede tirar como hipótesis y después, bueno, leer a ver si realmente termina traduciéndose en hipertensión, ¿no? Pero está bien ir por ahí, ir por esa hipótesis. Bueno, ¿alguno tiene algún esbozo de cascada o idea de cascada? ¿Hay algo o no tenemos nada en la sala? Yo tengo una, si quieres. Bueno, genial, dale. Compartí nomás. Tengo el internet más o menos hoy, sí, pero acá abajo, pero al mismo tiempo que termino las hipótesis creo que va a quedar más completa. Después voy a ver si la puedo compartir. Yo lo empecé con paciente femenino de 45 años, tercer embarazo. Luego del tercer embarazo, ella es tratada por anemia y lo puse, si bien es un poco por acá, estaría la dieta vegetariana,
Puse como esto, siguiendo la línea de tiempo que había mostrado yo la otra clase, como Sí. ambos desencadenantes de esto que sería la etapa 1, que es la depresión de los depósitos de hierro. Hipoferritinemia, que serían los depósitos de hierro que se encuentran en todas las células, bajos, especialmente los que se encuentran en los macrófagos, en los hepatocitos, eso también lo podría extender un poco más, y aumento de la absorción del hierro dietético de los alimentos. Esto ya pasa a la etapa 2, que es eritropoyesis ferropénica, disminuye el hierro en sangre, el hierro que se encuentra en el plasma, aumenta la capacidad de unión con el hierro, del oxígeno al metal, que es el hierro. Esto lo había leído, no me acuerdo en cuál de los dos papers, pero tenía entendido que aumentaba la afinidad por el oxígeno. Disminuye el hierro transportado por la ferritina a la médula ósea para la eritropoyesis, y aumenta la transferina insaturada. Que esto haciendo la fórmula que era sideremia sobre capacidad de unión al hierro por 100, que es el índice de saturación de transferrina. El porcentaje del índice de saturación de transferrina se ve disminuido. Aumenta la protoporfirina. Esto no sé bien qué quiere decir, pero lo voy a buscar también. Y esto ya daría parte a la tercera etapa, que es la anemia ferropénica propiamente dicha, que es disminución de síntesis de hemoglobina. Ajá. A todo esto agregué que desde el tercer embarazo, no sé, a ver si lo puedo sacar. Tercer embarazo, sangrado menstrual abundante, mioma uterino, etapa, todo esto aumenta todo lo que sería la etapa de la anemia ferropénica propiamente dicha. Todo esto como que desencadena esta anemia ferropénica, ya que los niveles de hierro de depósito se encuentran disminuidos, y la síntesis de hemoglobina se encuentra también disminuida, ya se produce la anemia ferropénica propiamente dicha. Y acá disparé 2 flechas, que esto es un rejunte de más flechas que yo quería seguir largando ahora. Porque, por ejemplo, de la anemia ferropénica se puede sacar una que diga, por ejemplo, una que diga acá, no sé, irrigación deficiente, y sacar otra que diga palidez. Por ejemplo, ¿no? Lo que pienso hacer con todos los que se encuentran en este, para no dejarlo tan vacío. Claro, exactamente, porque vos, exacto, claro. Vos tenés la anemia, una vez que tenés la anemia, tenés todas las consecuencias de la anemia, ¿no? Pero por lo pronto serían estas las etapas, las quise dibujar de esta forma, más o menos. Da un poquito más arriba, por favor. A ver, ¿de dónde vienen estas 2 flechas grandes? Tercer embarazo, y abajo del todo, del tercer embarazo, vos ponés sangrado menstrual abundante y mioma uterino. Bueno, ahí, no sé si lo observaron el resto de los compañeros, digamos, ¿no? Pero una cosa a tener en cuenta es que en la cascada, cada raviol, por decirlo, o cuadradito, tendría que estar conectado con otro, digamos, a través de un mecanismo fisiopatológico, o estaría diciendo que lo que sigue
es consecuencia de lo anterior, ¿no? Con lo cual, vos acá estás diciendo, por ejemplo acá, que el embarazo arriba genera mioma uterino y genera sangrado menstrual abundante. ¿No es cierto? O sea, con la idea de cascada, porque esto no es una red conceptual, no es un cuadro sinóptico, sino que es una cascada fisiopatológica. Entonces, eso estaría mal así, Lucas y todo, ¿no? Lo digo como concepto de lo que es cascada. Vos no podés estar diciendo que el embarazo deriva en mioma o el embarazo deriva en sangrado menstrual, así como concepto general. Tendría que buscarle la vuelta para que las cosas se concatenen de otra manera. Incluso un poquito más arriba, si vos vas un poquito más arriba, con esta misma idea, lo mismo acá, ¿no? Es decir, tercer embarazo, tratamiento por anemia, es decir, no es que el embarazo, por ahí el embarazo podría ir a la depresión de hierro, y acá podría, ¿no es cierto? Acá podría, sí, estar. Y el tratamiento sería como algo secundario que puede entrar lateralmente como un factor agravante de esto, ¿no? De embarazo a depresión de hierro y un tratamiento deficiente de la anemia sería, ¿no? Porque si no, vos decís, ¿cómo? Tercer embarazo, tratamiento de anemia e igual depresión de hierro, ¿no? Es decir, en realidad tendría que estar jugando como algo accesorio que entra por el costado y como un tratamiento deficiente, digamos, ¿no? Digo un poco esto como concepto de lo que es la cascada, ¿no? No señalando concretamente cosas que están bien o mal, sino que ustedes se tienen que preguntar, ¿este cuadradito lleva al otro? ¿Realmente es la causa? ¿Es el precursor de lo que viene para adelante? Si no lo puedo explicar así es porque la cascada no viene bien, digamos, ¿no? No viene bien. Así que esas son los detalles que yo les quería relacionar con esto, ¿no? Sí, se puede. Yo por ahí, Lucas, como es una opinión, yo por ahí lo acomodaría el mioma y el sangrado como a la misma altura del tercer embarazo, como situaciones que le suceden a la paciente que terminan desencadenando. Sí, es lo que entendí como que estabas intentando hacer, y por ahí en vez de sacarlo del tercer embarazo, sacándolo de la paciente en sí, es más fácil agregarlo. Sí, pero. Está bien la idea, pero también acuérdense que tenemos que seguir el orden cronológico en la cascada, ¿no? O sea que evidentemente alguna cuestión simbólica de que una cosa está antes y otra cosa que está después tiene que persistir de la línea de claro, tiempo. Claro. Tiene que sostenerse de la línea de tiempo la ubicación de las cosas, ¿no? O sea, el embarazo fue bastante antes que el mioma, ¿no? Estamos hablando de años contra meses, entonces eso se tiene que reflejar en la cascada, ¿no? También, ¿cuándo entra a jugar? ¿Cuándo entra a jugar el mioma, digamos, ¿no? Así que estas son un poco las consignas, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando uno arma la cascada. Es una línea de tiempo, pero con, digamos, explayándose en mecanismos fisiopatológicos, ¿no? ¿Cómo conectamos un evento con el otro, digamos, ¿no? Esa sería un poco la cosa. Cuando vos pones aumento de la protoporfirina, no me queda claro esa parte. Aumento de protoporfirina, no sé, no lo entiendo bien, ¿no? No me acuerdo dónde lo leí, pero lo voy a tratar de buscar, porque había leído algo por el estilo, pero puede ser que Bien, fíjate, y con el mismo criterio, porque acá vos estás diciendo que estas cosas se van concatenando y van generando está bien, algunas sí, pero habría que ver si la disminución, yo estoy señalando con mi dedo y no, no lo ven ustedes, pero cuando dice disminución del porcentaje digamos, transferrina, saturación de transferrina, eso estaría después generando un aumento de la protoporfirina. Estás diciendo, ahí estás diciendo eso, entonces tenés que ver si es así, eso, ¿no? Y después, bueno, todo genera una disminución de la síntesis que sí, puede ser un momento.
Ahora, cuando caes a la anemia, después, ¿no? Sí. Primero, como que la anemia no produce disminución de hematocrito, todo, sino que es la definición, vamos a decir así, ¿no? O sea, habría que ver cómo se pone, o como para que se entienda de que no es que la anemia produce esto, sino que en todo caso capaz que es al revés, ¿no? En todo caso Claro, capaz... por eso puse laboratorio acá, porque todo esto ocurre antes. Por eso. La ferritina Entonces, C disminuye. lo vimos en la línea de tiempo. Claro. Lo vimos en la línea de tiempo de que las alteraciones, la eritropoyesis ineficaz es previa a la anemia, ¿no es cierto? Es previa a la anemia. Es decir, cuando yo llego a un valor determinado de hemoglobina, ahí defino el síndrome clínico de anemia. Pero en todo caso, esta eritropoyesis alterada, en menor grado, precede a la anemia, ¿no? Claro. No la posee, o en todo caso sería como una explicación de que por detrás de la anemia están todos estos valores así alterados, ¿no? Y sí, una vez que tenés la anemia, prácticamente empieza otro problema, ¿no? Que es todos los síntomas de la anemia y todas las explicaciones que estábamos hablando hoy, ¿no? Tiene que haber una mínima expresión de esas explicaciones en la cascada, o sea, mini cascadas que relacionen la fatiga con la anemia, la cefalea con la anemia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aunque terminen siendo bastante comunes, pueden ser varias flechas que confluyen en un síntoma, o sea, en definitiva cuando el mecanismo es el mismo, ¿no? ¿Mm? Así que esas son un poco las observaciones, ¿no, Lucas? Pero está bueno que la hayas empezado a hacer y a partir de ahí los demás también tengan en cuenta esto. Es la parte más difícil, armar la cascada, ¿no? Porque requiere como un manejo de los espacios y de las flechas que no es fácil, pero también es una parte del ejercicio, ¿no? Cuanto más lo entiendan, más fácil es que ustedes puedan terminarlo en una cascada, sintetizarlo en una cascada fisiopatológica. Buenísimo. Bueno. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Están, digamos, con el trabajo en la cabeza? ¿Más o menos cómo lo armarían? ¿Lo tienen presente? ¿Más o menos cómo lo desarrollarían, no? El trabajo. O sea, tiene que quedar como una especie de monografía que dé una explicación de qué le pasa a una paciente, digamos, que desarrolla una anemia, ¿no? ¿Por qué la desarrolla y qué le pasa una vez que la tiene, digamos, ¿no? Entonces, ese desarrollo es un poco lo que uno tendría que poder clarificarle a cualquiera que lee su trabajo, ¿no es cierto? El caso y la patología que estamos abordando, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea de quien lea el trabajo, que realmente sea como una monografía, ¿no? Que saque una conclusión, digamos, ¿no? Del conocimiento que ustedes generaron a través de las hipótesis, la confirmación de las hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, quedamos con 17 participantes, tuvimos algunas bajas, algunos que han claudicado. Bueno. Profe, yo quería preguntar algo, Sí. en general, ¿no? Por ahí yo al final de la cascada, cuando se te sirve, yo había pensado como medio conector ahí, alguna situación de hipoxia, por ejemplo, y a partir de ahí empezar a sacar los síntomas. Lo que hablábamos recién, no sé, la redistribución de flujo, palidez, etc. Sí. Pero ahí tenía como una duda en cuanto a la aparición de los síntomas, la cronología de esos, de cómo iban apareciendo, cuál aparecía primero, cuál después, claro, como para no ponerlos todos a la misma altura de anemia como consecuencia, pero claro, no encontré, no pude buscar mucha info eso. No sé si hay que hilar tan fino, pero imaginándome la cascada. No, está bien, uno lo puede ensayar por ahí cronológicamente. Acá la paciente lo mete todo en la misma bolsa, como que hace
determinado tiempo, 2 meses, empezó con todos los síntomas, ¿no? Y no lo podemos separar por lo que dice la paciente, digamos, ¿no? Podemos separar hallazgos como la hipermenorrea hace 6 meses, la pérdida de peso hace 1 año, y el inicio de estos síntomas hace 2 meses, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo es la sucesión de estos síntomas? Evidentemente, ahí hay que hacer pie en la historia natural de la enfermedad, ¿no es cierto? En cómo se va dando la enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes ahí tendrían que hipotetizar un poco si la disnea de esfuerzo aparece antes de la palidez, por ejemplo. No sé si lo vamos a tener tan claro, ¿no? Y ahí va a ser un poquito entre lo que encuentren y lo que ustedes puedan entender, como que hoy este síntoma probablemente se dé antes, ¿no? Pero no sé si va a estar tan a la mano, ¿no? A la mano para saberlo, ¿no? Es decir, pero ahí pueden tirar alguna hipótesis. Bueno, probablemente la cefalea esté antes que la disnea, pero hay que ver qué se encuentra de esto, ¿no? Qué se encuentra y qué es lo que uno se anima a hipotetizar, ¿no? Por supuesto que uno puede encontrar un hematocrito bajo mucho tiempo antes que un síntoma, ¿no? Eso está claro. Y lo hablábamos la vez pasada, es decir, esta paciente puede venir con hemoglobinas bastante más superiores a la que tiene y haber estado varios meses o incluso años, ¿no? Con hemoglobina baja, o sea, con anemia. O sea que quizás algunos mecanismos compensadores, como la taquicardia, el estado hiperdinamico, que son compensadores, venía conviviendo con ellos, hasta que hace un síntoma que es intolerable para ella, como puede llegar a ser la disnea de esfuerzo, o alguien le hace ver la palidez, porque muchas veces la palidez es algo que llama más la atención al otro, al observador, que a la misma paciente, o incluso el familiar directo que se acostumbró al color, ¿no es cierto?, de la persona. Entonces de golpe lo ve alguien en un examen y dice, la palidez, no me había dado cuenta. Lo mismo pasa con la ictericia a veces, ¿no? O sea, recién cuando es examinado el paciente, uno se da cuenta. Así que está buena la observación, Augusto, está buena la observación. No sé si se puede ser tan preciso, pero está bueno el ensayo de tratar de despegar esos hallazgos, digamos, ¿no? En todo caso, identificar los que son claramente desplegables y los que sería una mezcla, incluso muy subjetivo, ¿no? Entre el mareo y la cefalea, no sé cuánto hay, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Buenísimo. Ustedes cuando tengan una duda así pueden hacer una búsqueda específica en algún, ya fuera de la bibliografía habitual, y bueno, y después en todo caso se ponen sobre la mesa. Si tenemos algún experto en el plenario, uno podría tirarlo como duda, y quizás alguien con mucha experiencia en hematología puede aportar bastante más, digamos, ¿no? Que esto. Pero no lo sacaríamos del caso en sí, sino que lo sacaríamos de la historia natural, en este caso, de la enfermedad, de cómo se da normalmente la historia natural de la enfermedad. Así que bueno, ¿estamos ahí con elementos suficientes para rematar el caso? ¿Estamos bien? Bueno. ¿Tendremos expositor o habrá que esperar antes de las 12 de la noche que me manden un mensajito? Sí, lo voy a dar. Esa. Vamos, Brenda, que podés pasar a la inmortalidad con esto. Bueno. ¿Le puedo mandar después con mi cascada para que la vea por correo? Sí, porque no hay problema. Ahí hay unas manitos levantadas. Ignacio, o se están despidiendo. ¿Qué es? Están aplaudiendo. Son aplausos. Están aplaudiendo ya. Mirá que ya. Yo creo que vas a tener seguidores, vas a tener apoyo, Brenda, me parece. Así que ya con la línea de tiempo, la de escocés, con esa sola nomás ya está. Así que vas a empezar bien, por lo menos vas a empezar bien, digamos, ¿no? La línea de tiempo.
Y bueno, alguno que te dé una mano por ahí, ¿no es cierto? Con algo más, que no te deje tan sola. Y ya está, con eso. Así que bueno, yo espero tu confirmación de todas maneras, no te voy a meter más presión. Vos mandame por acá. No, sí, profe, lo voy a dar, estoy decidida. ¿Estamos? ¿Ya estamos Sí, entonces? sí. Brenda Camila Sí. Pichipil. Sí. Listo, ahí tengo todo el nombre completo. Así que ya le paso a el doctor Quiroga, que es ahora el que está un poquito llevando adelante la cátedra, ¿no? El doctor Quiroga. Así que Brenda. Bueno, si después tenés un coequiper, avísame para que lo ponemos en la lista o en el mismo día del plenario lo charlamos, ¿cierto? Desde ya, agradecido digamos, en nombre de toda la comisión y de la cátedra. Que te animes, que te animes. Bueno, más allá del caso, y como es la última charla que vamos a tener, ¿no? Creo, con respecto a la materia, le engancharon la vuelta, se entendió la lógica, están en condiciones de abordar, digamos, otros casos con estas metodologías. ¿Más o menos le está sirviendo para eso? A mí me pasó que justo hoy pensaba en la cascada que hice en el primer caso y que quizás si la comparas con los avances que tuve internamente, digamos, es como que sí siento que hubo un avance, la forma de abordar los casos, ya sé cómo separar los síntomas, los signos, armar, qué sé yo, una cascada, una línea de tiempo, y me gustó sentir que avancé en ese sentido. Sí, acuérdense que esto se lo tienen que llevar para su práctica profesional, ¿no es cierto? Es lo más importante, ¿no? Que ustedes, además de aprobar la materia, por supuesto, pero que les quede como una idea de pensamiento, de que no dejar de preguntarse, ¿no? O sea, en definitiva, en medicina y en ciencia es todo preguntarse, porque si uno se queda con certezas, y lo más probable es que incurra en algún tipo de error, ¿no? Porque las certezas son bastante enemigas, en este caso, de algo tan complejo como la ciencia médica, ¿no? Que es una caja de sorpresa, ¿no? Entonces, casi que siempre está la duda. O sea, nosotros convivimos con la incertidumbre, ¿no? En medicina. Es parte de la práctica, ¿no? Esa incertidumbre es lo que nos hace un poquito bajar del caballo, del pedestal, y decir, y siempre tener abierto el paraguas para lo que pueda decir el paciente, lo que pueda decir un colega, o lo que pueda decir el caso en sí, ¿no? Si uno se cierra, digamos, a un pensamiento, digamos, probablemente se escapen otras posibilidades, otras ideas, ¿no? Así que esa es un poco también la idea, es decir, estar siempre abierto y poner una cuota de humildad a este saber que es bastante mínimo en relación a lo que es la ciencia médica en sí, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante una complejidad del cuerpo humano donde sabemos una partecita mínima, estamos entendiendo, ¿no es cierto? Yo a veces digo, bueno, es como si a mí me traen un camión Scania último modelo y yo soy un mecánico de pueblo, digamos, ¿no? Es decir, voy a tener ideas, voy a tratar de hacer lo mejor posible, voy a ser cauto, pero en definitiva estoy bastante lejos de poder entender el todo, ¿no? de ese camión. No sé si me entienden la idea, no es para tirar abajo, es para posicionarnos. ¿Qué somos como médicos, digamos? Somos unos aprendices de lo que es el cuerpo humano, digamos que es una cosa complejísima, ¿no? Entonces uno trata de entender algunas cosas, por eso cambian tanto el saber médico, ¿no? Resulta que lo que hoy es una certeza, mañana es una barbaridad, ¿no es cierto? ¿A dónde iba con esto? Bueno, esto es un poquito la idea general de lo que es la materia y la profesión en sí, ¿no? Así que si ustedes se van con esa idea del método, de alguna manera, de estudio, que no es muy alejado del método científico, ¿no? Es decir, generar preguntas, hacer hipótesis, confirmarlas, o sea, no es más que el método científico aplicado a una materia, ¿no es cierto? Así que esta es un poco la idea, de que ustedes se vayan con este ejercicio, ¿no? Más allá de que no van a abarcar todo, y van a abarcar algunos temas, algunos casos, pero sí se van a parar
con una manera de pensar, me parece, ¿no? Así que esto está bueno, y si esto se traduce después en un trabajo, digamos, en un escrito, se termina de consolidar, ¿no es cierto? Se termina de consolidar cuando uno lo termina en un producto, en un trabajo que puede ser después una herramienta de docencia para uno mismo, o mucho mejor para otro. ¿Ustedes vieron cuando uno da una clase, explica algo que lo tiene ahí, digamos, recientemente aprendido, termina de aprenderlo? Y esto es cuando lo bueno de estudiar con otras personas, con otros compañeros, da lugar a esto, ¿no? Yo te enseño un poquito mejor esto, te explico que lo entiendo mejor, que vos me explicas lo otro. Entonces, esa interacción grupal también ayuda mucho a consolidar, ¿no? Los conocimientos. Así que bueno, son todas las cosas que me parece que uno se tiene que llevar como experiencia de la materia esta, ¿no? Así que creo que vamos a tener oportunidad de vernos en otras instancias, pero el plenario, todo, o algún examen, quién sabe. Pero bueno, fundamentalmente va a ser el último encuentro que tengamos, digamos, ¿no? Así que me escriben si necesitan algo. En el plenario esperamos digamos, la exposición ahí de Brenda y compañía. Y bueno, quedamos a disposición. Acá dice si es la última clase, muchas gracias por todo. Su clase, una vuelta de rosca.